Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todas y a todos a esta otra sesión de nuestro espacio aquí en el blog Amanecer, blog de espiritualidad, filosofía, mística y bueno, ya saben, un montón de cosas más que también aquí solemos trabajar. El día de hoy tenemos otra sesión de nuestro espacio que se titula o que se llama Pensando en voz alta con, ¿no? Que ya llevamos varias sesiones y que la verdad ha sido pues bastante gratificante y de bastante enseñanza, ¿no? Justamente haciendo énfasis en esta actividad que es el pensando en voz alta, ¿no? Que quiere ir más allá de meramente, por decirlo así, dictar qué es lo que hay que saber o qué es lo que hay que pensar. Y bueno, estamos por lo tanto con este objetivo, ¿no? De pensando en voz alta con mucha gente. En esta ocasión tenemos una sesión especial que de cierta manera es como la primera sesión de Pensando en Voz Alta con este formato, ¿no? Antes más bien era como, estamos pensando en voz alta con una persona, ¿no? Con Vanessa Pérez Gordillo, con Lucía Camo, con Alain y con otras personas que vamos a estar invitando. Pero también esta es, por decirlo así, otra versión de nuestro Pensando en Voz Alta con, que tiene que ver con el hecho de agarrar un tema y pensarlo en voz alta, ¿no? Trabajarlo y pensarlo en voz alta. En esta ocasión, ¿no? Tenemos aquí con nosotras y con nosotros a quien además ya es colaborador aquí en el blog Amanecer, que es Manuel Ruelas. ¿Cómo estás, Manuel? Gracias por estar acá. Eh, Muy bien, muchas gracias. Yo feliz de pensar en voz alta. Qué chido, pues justamente Manuel ya, además de ser colaborador y estar en buena medida tras bambalinas de aquí de Amanecer, inspirando, cuestionando y dando opiniones siempre en las sesiones, también ya tuvimos con él una sesión de microdiálogos en amistad, que también seguimos como impulsándolo. Y pensando en voz alta, pues de hecho surgió de un interés, una inquietud personal que tenemos Manuel y yo, porque bueno, si no mal recuerdan, pues espacio pues se trata justamente de repensar o de pensar en voz alta temas como la relación entre la espiritualidad y la terapia, desde la filosofía, la mística y el budismo, algo así lo titulamos. Entonces, pues te quiero pasar la palabra, Manuel, para que nos cuentes pues más o menos cómo surgió esta idea de tener pensando en voz alta, qué vamos a pensar y empezar a debatirlo. No sin antes también recordarles a quienes nos están escuchando que pueden brindarnos también sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, aquí en vivo y en vivo también tratamos de abordarlas y trabajarlas, así como pues suscribirse a nuestro canal de YouTube, a seguirnos en Instagram y darle like aquí en el Facebook. Pues bueno, te escuchamos, Manuel. Gracias. Bueno, eh, yo creo que por muchos años nuestro diálogo que he podido presenciar, eh, voy a decirlo así, de una manera bastante como personal. Yo, por ejemplo, tengo muy poquito que no, tengo el servicio, la cercanía con un psicólogo, ¿no? En general, en mi vida, el que más había tenido como presencia era la idea del director espiritual. Muy importante, una figura muy interesante, una figura distinta a la como se piensa el psicólogo. Y mucho de mi pensar ha sido como notar, o lo voy a decir así, como notar que el psicólogo es el nuevo sacerdote, ¿no? En muchos sentidos, o muchas de las funciones que el psicólogo moderno hace, el sacerdote lo hacía, o digamos el monje o la persona que cultivaba su interioridad podía acompañar, dar palabras de aliento o recomendar cosas, ¿no? Eso es algo que he vivido de manera muy personal, como esta tensión entre los profesionales modernos de algo que se llama psicología o terapeuta y, digamos, una especie de sabiduría dependiendo de las tradiciones. Yo lo he vivido con directores espirituales en distintas tradiciones, que me parece como hay un roce muy interesante, muy rico. Ahora, eso a nivel de mi vida, a nivel también de pensamiento, a nivel de, digamos, de mayor cercanía inmediata, pues me he dado la tarea también en el estudio y en la escritura alrededor del budismo.
Y rescato una idea muy básica, pero bastante poderosa también del Buda, que es básicamente que el Buda viene a recetar medicamentos para un mal, para una enfermedad o para un dolor. Eso podría ser sin problemas, digamos, una manera muy fácil de abordar el budismo, una especie de Hipócrates de la India. De hecho, muchos de los como primeros escritos y filósofos y grandes comentadores budistas llamaban simplemente al Buda como el médico. Entonces, esa particular uso y nombre me parecía muy fuerte, muy potente, para volver también a mi vida, que les digo que es esta como confluencia entre qué es lo que pasa en el mundo de la terapéutica, qué es lo que pasa en el profesional del psicólogo, qué es lo que pasa con los directores espirituales y el mundo, digamos, de los que atienden el espíritu y la interioridad. Y por último, digamos, una discusión de orden de interpretación y como desde otro punto de vista, digamos, hasta culturalmente hablando, que el budismo pone, bueno, mi enseñanza es alrededor de una medicina. Y eso me parecía bastante claro y potente para hablar de esto que hemos titulado espiritualidad y terapéutica. Con eso me parece suficiente. Gracias, Manuel. Sí, pues por ahí surgió un poco la inquietud, pero también de algunas aproximaciones, ¿no? Que hemos tenido en nuestro diálogo también personal. Y es que, claro, ¿no? Esto surgió un poquito a través de algunas discusiones, debates, diálogos que hemos estado teniendo y que de pronto dijimos, a ver, vamos teniendo un pensando en voz alta para tener esto como en público y aprovecharlo para el canal, ¿no? Y que justamente tiene que ver con que en lo personal, yo, Elías González, me he pronunciado en algunos videos y en algunas aproximaciones de manera crítica, ¿no? Hacia ciertas colores en las que se ha pintado lo que hoy podríamos llamar la espiritualidad, ¿no? Entonces, por otro lado, está Manuel también estudiando la parte del budismo y justamente encontrando estas nociones, ¿no? El Buda como médico y la noción de terapéutica, de cierta manera, como al mismo nivel o como que la misma espiritualidad, o sea, de que tal manera que no podría haber una espiritualidad sin terapéutica o de que eso se trata justamente el proceso espiritual de una cierta terapéutica, ¿no? Y entonces pues empezábamos a discutir, ¿no? Desde distintas cuestiones, de que si los términos, que si no sé qué, y por ahí vamos. Entonces a mí me gustaría como lanzar, ¿no? Como una primera cuestión quizás, ¿no? Como para ir discutiendo y pensando en voz alta. Y es que sí, yo parto de una crítica de conocimiento, o sea, por decirlo así, no solamente teórica, sino una crítica que yo he vivido porque durante mucho tiempo y no me, todavía, digamos, no es como que soy ajeno al asunto, pero antes más, por mucho tiempo estuve mucho más cercano a movimientos que se le podían catalogar como de la nueva era o el neochamanismo, ¿no? Cuestiones por el estilo, ¿no? Con los cuales aprendí y abrazo muchísimo de las enseñanzas que recibí en esos años, pero también, ¿no? Ya después con el acompañamiento que brindo sobre todo a jóvenes en la universidad, donde discutimos temas como estos, ¿no? De las materias que tienen que ver con espiritualidad, fe, cultura. Justamente yo me doy cuenta, ¿no? De que parte del problema desde mi punto de vista, porque además mi interés particular es tejer puentes entre la mística y la política o los movimientos sociales o el asunto sociopolítico, por decirlo así, me doy cuenta de que hay una espiritualidad que desmoviliza, que individualiza muchísimo más y que desde mi punto de vista, y ya lo hemos abordado aquí, por ejemplo, con Vanessa Pérez Gordillo, ¿no? En el texto que tuvimos pensando en voz alta alrededor de su libro La dictadura del coaching, también donde también tenemos una reseña de este texto aquí en Amanecer, además un par de reseñas del libro de Japicracia, ¿no? Entonces hay como toda una crítica de parte mía, ¿no? A todas estas narrativas que ven la espiritualidad, y aquí voy a citar a muchos jóvenes y personas de todas las edades también con las que me he topado, donde la espiritualidad tiene que ver con se siente rico, ¿no? Y así lo estoy citando literalmente, ¿no? Se siente rico, la espiritualidad es lo que me hace feliz, ¿no?
hay un vuelco totalmente ni siquiera me atrevería a decirlo personalista, sino claramente individualista, ¿no? Del corte, y esto lo discutíamos hace pocos días con Lucía Camo, ¿no? Desde España, acá en Amanecer también. Hay como una vuelta de que lo que importa es que yo me sienta bien, ¿no? Y el mundo puede estar ardiendo, pero yo puedo estar bien, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que sería la secularización y abaratamiento de muchas prácticas que hoy se utilizan y que se llaman como el coaching, el mindfulness y cuestiones por el estilo, ¿no? Que tiene como vista únicamente el bienestar, ¿no? Es lo que también se le puede llamar la cultura del wellness, ¿no? Como del estar bien, del bienestar, ¿no? Entonces yo parto como de esta crítica justamente o más bien, o sea, parto de este aprendizaje, de este caminar con personas y de mi propia reflexión filosófica y considero que en aras de poder tejer o de ir construyendo una espiritualidad, un modo de vivir la espiritualidad, desde cierta concepción también de la lucha social y la transformación política, estorban o parte del problema son justamente estas narrativas supuestamente espirituales, pero que en realidad le hacen el favor al neoliberalismo, ¿no? Y que están dentro de la lógica del mercado, porque están reproduciendo justamente la misma subjetividad que es necesaria para el sistema, ¿no? Entonces, por supuesto que yo considero que tienen un cierto valor en sí mismas. Este valor es, de cierta manera, fungir de cierto placebo o de cierta medicina para males que fueron creados en el propio sistema, pero que es ese mismo sistema que quien crea estas narrativas como una especie de equilibramiento interno, ¿no? Como la farmacéutica que crea enfermedad para vender la medicina, ¿no? Y yo creo que así es como funciona en buena medida, ¿no? Entonces, aquí pues surgió un poquito y ya, digamos, vamos a seguir problematizando, ¿no? Pero surgió un poco este debate porque justamente yo considero, y esto no es lanzar una crítica así sin más a todo lo que hoy en día se llama terapéutica o a la terapéutica en general, porque justamente yo considero que más bien, y aquí lo voy a lanzar, pero para trabajarlo en momentos siguientes, lo que yo estoy más bien es haciendo una crítica a lo que yo le estoy llamando la medicalización de la espiritualidad, ¿no? Pero bueno, eso como para empezar a lanzar un primer argumento, no sé si de ahí ya como que es suficiente tela donde cortar para que también tú lances tus cuestionamientos. Digo, la idea es en gran parte de ser polémica, ¿no? Es decir, yo justamente leía en ti toda esta crítica al wellness, que me parece bastante clara bajo un cierto argumento político y de cambio social. Tiene mucho sentido lo que dices. Pero, por ejemplo, yo me sitúo en una cierta posición más de corte, literalmente podría decirlo así. Quisiera ser un budista viendo este asunto, ¿no? Y cuando empiezo a escuchar a la gente que habla en contra de la terapia o en contra de la medicalización, en términos muy abstractos, no en términos, digamos, tan modernos, digamos que me posiciono a mí mismo como un apologista del mundo terapéutico. Quiero defender a la terapia, ¿no? Quiero defender, en un gran sentido, me parece que la terapia o el entendimiento de la terapia es una gran forma de lidiar con la vida, o de lidiar con la propia existencia, que por ejemplo, lo digo muy claramente, en el budismo existir es una enfermedad. No, ni siquiera podrías decir que por existir tengas una sanación. En ese sentido, por ejemplo, relativizaría totalmente cualquier sanación, porque de hecho eh, podríamos irnos también al cristianismo, pero en esta vida como tal no hay sanación. En ese sentido, por ejemplo, pegaría perfectamente bien la crítica al wellness. ¿Qué me estás vendiendo? ¿Bajar la ansiedad y el estrés? Eso técnicamente hablando sigue siendo un problema budista. Que me vendas bajar la tensión y el estrés ni siquiera tiene que ver con el Buda, ¿sabes? Es como que tú estés silencioso, tranquilo. Técnicamente hablando, eso no es budista. Y tampoco puede decir que eso es cristiano, ¿no? Porque los efectos que, digamos, son visibles, no atienden, digamos, a la enfermedad
que es diagnosticada. El gran tema, me parece, budista, es cómo diagnostica la enfermedad. No lo diagnostica a partir de una serie de emociones personales, sino a través de un tipo, vamos a decirlo, un tipo trascendente, una autoridad que dice, el problema es más grande de lo que tú puedes tan solo imaginar. De hecho, eso es muy interesante, por ejemplo, en la autoridad de las religiones, ¿no? No basta con nuestro diagnóstico propio, no es como, ay, me siento mal, claro, ya tengo la medicina, ¿no? Sería un poco el pensamiento así simplista, ¿no? Pero lo que hemos visto en un montón de lugares y de veces es que a veces si me siento mal y me duele la cabeza y tomo una decisión estúpida, de una cura estúpida, no me va a curar, de hecho me puede arruinar más. Un ejemplo muy bueno es, por ejemplo, el de las cirugías. Los médicos, en ciertas circunstancias, tú le dices, me duele, y te va a decir, espera un poco, te va a doler más, te voy a quitar el tumor bajo una cierta violencia que te voy a hacer, y después, en un cierto tiempo y bajo cierta teología, sí te estarás sano. Entonces eso me parece muy interesante, por ejemplo, de las metodologías de la espiritualidad. La espiritualidad no quita el dolor o no quita, digamos, los problemas asociados con las emociones, sino que más bien los usa, o a veces te dice, te voy a someter a un dolor más fuerte todavía para que, digamos, adquieras una posibilidad más sana. Eso es algo muy, muy típico de la ascética, ¿no? Creo que en ese sentido, pues, mi apología va hacia allá. Es decir, por más que queramos una especie de inmediatez frente a las emociones, necesitamos en realidad un muy buen diagnóstico y que ahí es donde a veces me genera muchos problemas. Típico, ¿no? El diagnóstico típico de la psicología moderna es un asunto en el pasado familiar. Pero igual un cristiano podría decir, no, es un asunto de Adán y Eva. No, es un asunto del cosmos sin inicio, diría el Buda. Y eso se llama karma, por ejemplo. Es decir, cuando vas viendo cada quien da su diagnóstico, también da una distinta forma de abordar la medicina. Y eso, por ejemplo, me parece súper relevante porque cuando escucho, por ejemplo, el discurso de ciertos grupos sociales o comunitarias o de cambio social, dicen, este es el mal, ¿no? Vamos a poner los nombres básicos del día de hoy. Patriarcado, colonialismo y capitalismo, ¿no? Y luego te dan, obviamente, las medicinas, ¿no? Pues, bla, 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 ¿no? Una especie de... En realidad, juegan otra vez, me parece, la idea de contrarrestar sintomatologías, pero, digamos, donde me vaya moviendo a paradigma, hay una especie de este mismo juego terapéutico. Y bueno, igual lo dejo ahí para ver qué dices. Gracias, Manuel. Sí, es que escuchándote, yo estoy sintiendo que, o sea, en el fondo no estamos tan lejos y hay algunas preguntas que quisiera poner sobre la mesa, ¿no? Y es que justamente, o sea, escuchándote, percibo que lo que está de fondo es, porque incluso tú mismo estás aceptando de cierta manera, dime si no es así, por lo menos dos tipos distintos de terapéutica, ¿no? Pero que tú los estás englobando como en la grande connotación de lo terapéutico, pero que por lo menos habría dos. Hay uno que lucha con la sintomatología, ¿no? Y tú pusiste lo que tú consideras, yo no estaría necesariamente totalmente de acuerdo, pero pusiste dos ejemplos, ¿no? Uno, pues es esta moderna, bueno, inclusive pusiste tres, ¿no? Uno, primero hablaste de la moderna visión, que ya hablábamos de la cultura del wellness, que se centra sobre todo en el manejo de emociones, ¿no? En el control de ciertos niveles de emociones negativas, ¿no? O sea, sobre todo el cultivo de emociones positivas y el decrecimiento, por decirlo así, de emociones negativas. Básicamente, ese es el evangelio. Y aquí, ojo, por lo menos yo no estoy diciendo que eso no sirve. O sea, por supuesto que sirve. O sea, aquí no estamos diciendo que esas técnicas no ayudan. Por supuesto que ayudan y por supuesto que cumplen su cometido, que es justamente bajar el estrés y bajar eso. El asunto es, ¿y eso para qué sirve? No si sirve o no sirve, sino para qué sirve. ¿No? Normalmente sirve para que estas personas puedan desarrollarse en su vida y así lo plantean,
¿no? Esta narrativa del wellness para que puedan desarrollarse de mejor manera en su caminar diario, pero normalmente este caminar diario no se proyecta o no se concibe también desde una mirada crítica, ¿no? Y en ese sentido, yo rescato también lo que podría yo estar como descubriendo en tu narrativa también es, no intenta ir a las causas más hondas, ¿no? Del asunto, ¿no? Desde mi punto de vista, y creo que aquí podríamos diferir, es que justamente las causas más profundas, desde mi punto de vista, pueden tener dos caras por lo menos. Una de corte social, y para mí, yo sí eso sí lo considero una causa profunda. Las causas sociales, o sea, las causas sociales del sufrimiento para mí sí es una causa profunda, porque justamente es una estructura que va a estar más allá del individuo y que al mismo tiempo lo somete en buenos sentidos. Por eso yo no consideraría, aunque tú sí lo haces, como una segunda modo de esta terapéutica que solamente responde a la sintomatología, yo no necesariamente ubicaría allí, repito, parece ser que tú sí, a los discursos y luchas comunitarias o políticas que ven en capitalismo, patriarcado, colonialismo y etcétera, causas profundos de nuestros males, yo sí los vería, pero bueno, eso lo pondría ahí sobre la mesa. Y como tercer grupo, pues pones la psicología moderna, que no necesariamente está dentro del wellness, pero que sí ve, digamos, algunas cuestiones también más de cortés de sintomatología. Pero por otro lado, ves como un segundo nivel de la terapéutica que sí atiende, ¿no? A causas más hondas, a causas más como aquellas que quiere apelar el propio Buda, ¿no? Y por lo cual pues se gana su asunto de médico, ¿no? Y que entonces sería, o sea, es como una primera pregunta que habría que lanzar, ¿no? O sea, habría entonces distintos modos de terapéutica, estamos ante un problema de lenguaje, ¿no? Estamos ante un problema de no poder reconocer los distintos fenómenos que están ocurriendo. Ayuda nombrarlos quizás de manera diferente, ¿no? Esto sería como una de las preguntas que yo lanzaría. Y bueno, me callo por ahora como también para ir enardeciendo esto. A ver, repito que intento pensar como budista y eso es bastante difícil, ¿no? Primero porque si yo acepto tu idea de sociedad, es que acepto la idea de individuo. Eso es implicativo. No puedo, bajo cierta mirada budista, lo societal o la sociedad, me estás diciendo que hay pequeños grupos de individuos que sumados hacen sociedades. Entonces, necesito, de manera como epistemológica, resolver el tema rápido y decir, no hay individuos y tampoco hay, en ese sentido, sociedades. De hecho, es una crítica que tú has dado muchas veces. Cuando digo México, digo una abstracción. Y quién sabe qué sea México. Yo también podría decir exactamente lo mismo de cualquier abstracción global, porque siempre está presuponiendo la idea de que son una especie de sumatoria. De hecho, el propio individuo, esto que llamo cuerpo, es una sumatoria de una oreja, nariz. Esa es la visión budista, ¿eh? No me intento ser mamón, pues, pero el flujo que yo doy unidad, que en ese sentido hay dos unidades que aquí tú y yo estamos debatiendo, la idea de la unidad llamada persona, yo, y la idea de unidad entendida como grupo social, colectividad, un grupo particularmente en la milpa de Oaxaca. Esos dos como agregados no son aceptables para la idea de el médico Buda. El médico Buda no va a atender grupos así, no puede atender eso. En ese sentido, por ejemplo, si fuera alguien con el terapeuta llamado Buda, no te sientas a decirle, ay, es que yo sufro, yo hago. No, lo primero que tendría que hacer el Buda es como pararte en seco y decirte dos cosas. Tu yo, o lo que estás diciendo como que todo lo quiere sujetar, una especie, ahí sí podemos decir que es una especie de represión en el yo. Tienes que intentar de la manera más posible dejar que fluya la emocionalidad, ¿no? Tú, hasta el momento, me puedes decir que sientes dolor, sientes ansiedad, sientes, por ejemplo, perfectamente podríamos decir, sientes patriarcado.
porque el budismo tiene perfectamente claro que la idea de sensibilidad e ideas están en el mismo orden. Tú puedes percibir ideas, en este caso patriarcado, ¿no? Y sí, tú puedes decir, siento el patriarcado, está perfecto, es igual de válido que sentir el dolor de la muela del diente. Lo único que no está permitido, bajo cierta mirada budista, es decir que eso es tuyo, que eso te pertenece. Lo único que puedes dar cuenta es, oye, me apareció, está frente a mí el patriarcado, está frente a mí en este preciso momento tal emoción de ira. Entonces el Buda lo que hace, básicamente en el Abhidharma Kosha de Vasubandhu nos dice esto, ¿qué condiciones son necesarias para que haya sentido ira? No, pues no comí bien, era un día nublado, era una mujer, ¿no? O lo que mi idea sobre qué es una mujer me genera ira, y entonces ahí sí mandamos llamar al psicólogo a decir, oye, ¿por qué siente ira por cada vez que piensa en mujeres? Ah, su mamá, uy, su abuela, ¿no? Ahí podrías generar un montón de narrativas alrededor de esas causas. Pero lo único que quisiera el Buda es como decirte, a ver, dime en qué condiciones emerge tal condicionamiento. Y de la misma razón diría a nivel social, ¿bajo qué condiciones emerge lo patriarcal? Pero no me vengas a decir que existe lo patriarcal, sino que debes decirme las condiciones. Es una clave muy interesante, porque entonces lo que pone en el centro es el escenario y no tú como actor. Y eso que logra hacer en términos terapéuticos es dos cosas. Uno, poder desvincularte de lo que sientes, porque creo que me parece que la liberación la liberación de una emoción es más cercana a la sanación budista, que por ejemplo la vía que escucho tanto en el mundo social como en el mundo del psicólogo individual, que es acéptalo, quién sabe qué sea eso, y confróntalo, ve trabajándolo con la reflexión, con la conducta, con miles de métodos. Pero, por ejemplo, la manera de aceptar que una emoción en el Buda, ya sea la emoción patriarcado o la emoción ignorancia, es a través de desvincularte de él también. Eso es muy interesante porque lo que en el fondo está detrás a nivel metafísico es que lo que sea que aparezca no puede perdurar. El único que hace que perdure algo eres tú. Tú en el sentido de esta perpetuación de sigo sintiéndolo. Es que sigo sintiéndolo. Y es como, no, en realidad es que quieres volver a sentirlo. Me estoy volviendo demasiado metafísico. Por favor, bájame de esta nube y vamos para allá. No, para nada. O sea, creo que estamos justo en el medio del asunto y estamos justamente pensando en voz alta, ¿no? Entonces no vamos necesariamente a ningún lugar. Te escucho y bueno, pondría otras cosas sobre la mesa. Te escucho con este modo, ¿no? Este modo de interpretación que tú le llamas budismo. Y bueno, antes de continuar, obviamente agradecerles a quienes andan por acá escuchándonos, diciéndoles que pueden pues, lanzar sus preguntas, sus comentarios, y aquí los leemos al aire con todo el gusto del mundo. Y bueno, como te decía, yo no veo, o sea, tampoco estoy diciendo que es lo mismo, ¿no? Y creo que englobar la diversidad tanto de pensamiento crítico, o sea, de posicionamiento, de cambio social, como, digamos, homogeneizarlo bajo un mismo principio, aunque sea epistémico, ¿no? Ahí yo diferiría un poco, ¿no? Porque yo no veo tanta diferencia, o sea, sí a nivel esto de desvincular, ¿no? O sea, que yo diría es que para quienes estamos como también en este otro ámbito de la narrativa sociopolítica, o sea, no se trata meramente de la desvinculación en el sentido de la identificación con lo que está pasando, sino también de una cierta materialidad, y ahí hay como quizás ya la diferencia epistémica, ¿no? La diferencia inclusive ontológica frente a los fenómenos, ¿no? Que aquí pues sí se asume cierta materialidad de las causas materiales, ¿no? De lo que está aconteciendo. Pero pasa por eso y hay una similitud muy fuerte que yo veo, que es justamente la identificación, como tú le llamas, de los condicionamientos necesarios para que eso emerja, ¿no? En lo personal, yo estaría totalmente de acuerdo contigo, hablando no
como, porque no me es, tú sabes, ajeno al budismo, por un lado, pero en este momento estoy hablando más como desde un posicionamiento de cierta corriente de pensamiento crítico, por llamarlo así, que tú de manera, digamos, entre líneas has citado, que se trata justamente de ese, de que mientras sigamos pensando en capitalismo, colonialismo, patriarcado y lo que sea, como estas moles gigantescos sólidos, ¿no? Con una existencia en sí misma y por su propio lado, independientemente de la historicidad, independientemente que yo sé que la historicidad no es necesariamente un concepto que sea bien recibido en el budismo, pero yo creo que funge un, un papel de relativización en el pensamiento, digamos, más de corte sociopolítico, ¿no? Es decir, cuando uno asume algo como algo histórico, ¿no? Que en este sentido, o sea, se vuelve un poco curioso hablar de realidad histórica porque suena algo bastante duro, o sea, bastante como palpable, ¿no? La realidad histórica, bueno, o sea, como algo histórico nada más, justamente lo que estás diciendo en el fondo, sí es que de cierta manera sí estás afirmando su existencia, pero estás afirmando su existencia temporal, ¿no? Y que por lo tanto es relativa, ¿no? Por lo tanto es condicionada y por lo tanto no es esencial. Entonces, creo yo que justamente cuando descubres, y aquí voy a, o sea, un debate interesante, ¿no? Muy famosos los libros de John Holloway, ¿no? Estas cuestiones de hay que agrietar el capitalismo. Bueno, es que si hablas de agrietar el capitalismo, pues estás hablando de una mole, un sólido, normalmente se agrietan los muros de concreto y cuestiones por el estilo, no se agrieta el agua, ¿no? Entonces, si estás hablando de agrietar el capitalismo, estás dando por supuesto que el capitalismo es una cosa sólida, ¿no? Así con una existencia pesada. Y en cambio, y voy a citar, por ejemplo, a Gustav Landauer, quien él hablaba que el Estado es meramente el modo de relacionarse entre personas, ¿no? Eso es el Estado. Entonces, cambiar el modo de relacionarnos es simplemente ya desmantelar el Estado, aunque siga habiendo maquinarias reales que están queriendo implementar esas relaciones, ¿no? Eso diría como por un lado, que yo creo que hay ahí, ¿no? En el asunto de identificar las condiciones de posibilidad para el surgimiento de ciertos fenómenos, está ahí también, digamos, como una lucha concreta que yo siento que juegan un papel similar. Por otro lado, tratando también de rescatar la cuestión de la terapéutica y demás, por eso yo casi nunca he hablado de terapéutica, porque yo sí considero que sobre todo la filosofía antigua, particularmente la griega, pero también la espiritualidad, o sea, la espiritualidad budista y demás, es terapéutica. Y yo considero que incluso esta espiritualidad que yo estoy de cierta manera intentando dialogar, o sea, no quiero decir construir, porque no es como que yo la estoy construyendo, sino descubrir, o sea, que trato de pensar, ¿no? En este diálogo mística, política, por decirlo así, tiene una alta dosis de terapéutica, ¿no? Por eso yo utilizo otra terminología para criticar lo que quiero criticar. Y aquí creo que vale mucho justamente distinguir algo importante que tú decías y que ciertamente recupero de nuevo en un proceder histórico, pero es que para mí me ayuda a dilucidar el asunto. Y es que antes la espiritualidad, o sea, antes de la modernidad, antes del hecho moderno, la espiritualidad tenía que ver justamente con que incluso el conocimiento, o sea, no solamente la espiritualidad, también el conocimiento, y esto lo explica de una manera muy fascinante el propio Foucault, ¿no? O sea, el propio conocimiento y la espiritualidad tenía que ver con que la posibilidad del acceso a eso que le llamamos verdad o que le podemos llamar Dios o nirvana o lo que sea, o sea, la experiencia de la liberación tenía que ver o tenía como prerequisito una cierta transformación de las condiciones de posibilidad, o por lo menos había condiciones de posibilidad para la liberación y que por lo tanto tenías que trabajar para eso, ¿no? Y de eso se trata la ascética, tanto en el cristianismo para el encuentro con Dios como en el budismo para la iluminación y en cualquier tradición. O sea, hay ciertas condiciones, hay ciertas cosas que hay que cultivar para, para poder, digamos, estar más disponibles para eso, aunque ya después venga el concepto de gracia y lo que sea, ¿no? Eh, y a eso es lo que yo le llamo terapéutica. Sin embargo, con el hecho moderno,
se inaugura un cambio sustantivo y cualitativo en el asunto que tiene que ver con el hecho de que ya no es necesaria, o sea, la verdad se vuelve autoevidente, ¿no? Cogito ergo sum, no necesito ninguna condición de posibilidad, la única autoconciencia es ya lo único, o sea, es lo que da de sí la propia verdad, ¿no? Entonces ya no hay ninguna terapéutica. O sea, más bien yo diría es que la modernidad es la antiterapéutica, porque es la que ya no aboga por ninguna transformación para acceder a ningún tipo de liberación, ¿no? La modernidad lo que dice es que todo es autoevidente, ¿no? En el sentido del conocimiento, la modernidad hegemónica, por supuesto, y elimina toda terapéutica y lo que hace desde mi punto de vista es la medicalización, que es justamente la construcción de átomos para el control, ¿no? Para su manejo, para la construcción de poblaciones, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo estaría de acuerdo con esta interpretación que tú haces del Buda, que para pensar en sociedad necesitas pensar en individuo, ¿no? Pero esto es un invento moderno, ¿no? Y entonces y esto es un tema que también podríamos discutir quizás en otro lado. Yo no estoy de acuerdo cuando ni contigo, ni con, o sea, ni en otros ámbitos, de hablar de individuo antes de la modernidad. Ahí sí yo estoy como muy en desacuerdo. En ese sentido, yo creo que Buda jamás se refirió nunca a ningún ente individual y con lo que estaba luchando Buda no era individuo. Habría quizás que hacer un trabajo arqueológico, ¿no? De a qué se estaba refiriendo Buda, quizás solo la noción de identidad, lo que sea, ¿no? Pero yo siento que Buda nunca habló de individuo ni para defenderlo ni para criticarlo. Era algo que no existía. Era como decir que Buda, o sea, como que estaba hablando en contra de vacunas, por ejemplo. Bueno, pues que no había vacunas, ¿no? Siento que aplica igual. No sé, hablé mucho, perdón. Sí, digo, en realidad las dos palabras típicas que usa es Atman. Más o menos podemos decir que es la idea de alma, es la idea de que hay una especie de esencia eterna. Ese será el gran debate. Que por cierto no es que lo venza, sino es como que lo deja siempre en suspenso. La idea de una especie de esencia eterna, por los problemas que tiene en torno a este fenómeno llamado ser humano, ¿no? De cambio. Y el otro gran término que usan es de Pudgala, que significa persona. La idea de que hay una especie de, también, hay una especie de identidad donde Manuel Ruelas, por ejemplo, siempre fue Manuel Ruelas en otra vida y lo va a hacer en otra, ¿no? Y eso es muy problemático porque no había forma de defender que una parte de mi dedo, cuando yo renazca, va a ser esta misma parte de mi dedo, ¿no? O sea, ni siquiera biológicamente podemos defender eso. Ese es otro tipo de discusión. Claramente no está pensando en individuos al estilo economista, sobre todo, o al estilo del que consume cosas, ¿no? Porque ahí está el centro de la individuación más claramente nuestra y la que vimos en el 2021, que es, eres individuo porque como individuo tienes pago de impuestos, pago de servicios que aparte dependes totalmente de un estado o de ciertas empresas, y por supuesto pago de servicios de tu, por ejemplo, en este caso, de curación. Hay que pagar una hora de servicio a un psicólogo, a un médico, a un sacerdote para que te escuche. Porque ya no somos amigos, somos más bien una especie de cercanía, de pago de servicio. Ahí sí hay una claridad de que hay un individuo que se acerca y tiene este tipo de relación. De hecho, me voy a ir lejos. Y también, a ver, cuando digo que quiero pensar como budista, eso es una cosa ridícula, porque el budismo hay demasiados pensamientos, demasiados filósofos, siempre está en debate. No es un canon cerrado, como tampoco lo es el cristianismo, ni lo es otras religiones. Entonces, solamente me atreví a decir una partecita, no me pongo más terco en ese asunto. Por ejemplo, para también ser budista, pero cambiar de perspectiva, ¿no? Porque aquí fui analítico, pero ahora quiero ser más bien una palabra que usan mucho, que es compasivo. Es decir, ahora no quiero yo defender mi posición, quiero que tú tengas la razón, pero yo apoyarme de que tú tengas la razón. En este caso, como buen budista diría, bueno, pues no sé qué siente el otro y al parecer le duele, es lo único que puede expresar. De hecho, técnicamente hablando, un buen budista puede decir que toda expresión humana, desde el más alegre hasta el más triste, es una manera de que él nos está diciendo cómo sufre.
porque el sufrimiento en este sentido es siempre un ser que necesita moverse, que necesita gritar. Y a veces gritamos, y esto es algo muy difícil esto es muy, muy budista en el sentido más sutil de la palabra, que una felicidad en el fondo encubre una gran tristeza, un gran sufrimiento. Y por supuesto, en el lado contrario, también, es decir, un gran dolor puede ser, o más bien, sí, un gran dolor encubre otro dolor todavía más profundo y de más largo aliento. Entonces, bajo cierta mirada budista, toda expresión humana, los psicólogos los dicen hoy modernamente, es un trauma, es una reacción al dolor. ¿Y cuál es el dolor que quiero como poner en el centro? No es un dolor, otra vez, autodiagnosticado bajo una cierta sintomatología categorial, ¿no? Dependiendo ahora sí que de la OMS, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud. No, el sufrimiento más sutil del Buda que diagnosticó fue la propia idea de que las cosas cambian, mudan. Por eso, la idea del dolor budista, por ejemplo, me gusta mucho los haikus japoneses cuando dicen, dolor es que la hoja caiga del árbol. No está hablando del dolor en el sentido como me duele una parte de mi cuerpo, ¿no? Es la idea misma de que las cosas tienen como constitución el desaparecer. Es esa más que dolor, a veces yo siento que es una especie de gran tristeza. Es más, se dice que quien tiene gran tristeza ya tiene, digamos, un acceso a la puerta del despertar, porque los tristes saben que las cosas se van. Por supuesto que también los tristes pueden como liberarse en última instancia de esa tristeza, pero momentáneamente hablando, por ejemplo, ¿por qué nos duele que al otro le duela? ¿Por qué nos duele que una comunidad indígena la expropien o le metan una eólica? Porque en el fondo compartimos esa tristeza del cambio y de que las cosas son así de imperfectas. Esa es otra mirada que es también típicamente budista y que no es tan analítica o tan bueno, analítica, pero que también me va hacia otro tema que quiero enlazarlo con todo este gran discurso alrededor del sufrimiento y otra palabra que usan mucho, que es solidaridad o compasión, y es la idea del placebo. Algo tiene muy claro también el budismo, me parece. Hay una cierta medicina que cura definitivamente y hay otras medicinas que curan momentáneamente, que podríamos decir placebos. Lo interesante de los placebos en el budismo, me parecer, es que lo tienen, es una autoconciencia de que es placebo. Cuando yo veo otras tradiciones o escucho ciertos profesionales, no se atreven a decir la palabra placebo, porque como es muy fuerte la idea de lo real y de que están haciendo una causa efectiva, se amarran a la idea de que curan o de que alivian. Cuando el budismo dice, no estoy tan seguro, es más, no estoy seguro, pero voy a proveer de un placebo con con toda esa negatividad que parece ser el placebo, pero va a funcionar. Y si yo veo que para el otro le alivia un poco, de alguna manera puedo parar ahí. Lo dejo ahí, a ver qué te parece. Gracias. Por acá tenemos una pregunta, un comentario que de cierta manera creo que lo acabas de responder. Fue mucha sintonía en tu última participación. Nos dice Hakim, a quien agradecemos muchísimo que nos hayas escrito. Dice Manuel, ¿podrías profundizar en la idea del dolor budista y la felicidad? ¿Será que el dolor se relaciona con la inmovilidad y la ilusión de lo fijo? De cierta manera, pues fue justo lo que acabas de hablar. Claro que si quieres ahondar un poco más, yo sumaría la siguiente reflexión y la siguiente incógnita, que justamente tiene que ver con algo que dijiste y que da pie para, desde mi punto de vista, continuar esta conversación estamos en la recta final, pero para futuras versiones, ¿no? Esto va a continuar. Y tiene que ver con que va por allí, ¿no? Que habría que también evaluar o que habría que revisar justamente la transformación de estos paradigmas o de estos valores, ¿no? Que de cierta manera se plantean como transhistóricos o se plantean como esenciales, ¿no? Como la noción del dolor
o la noción, por otro lado, de la felicidad, como si fueran atemporales, ¿no? Como si pudiéramos leer y calcar cuando en la modernidad hablamos de felicidad y dolor, como cuando el Buda estaba hablando de felicidad y dolor, ¿no? Ya ahorita tú nos ponías un ejemplo muy claro, y es que cuando muchas veces una lectura superficial del Dharma, pues del Dharma budista, es que está hablando de dolor y sufrimiento. Deja tú, si quieren ir un poquito más lejos de lo físico, justamente a lo emocional, ¿no? Y que por lo tanto la felicidad tiene que ver con la superación de un montón de condicionamientos emocionales, ¿no? Ahora, yo creo que parte del problema tiene que ver con que, por decirlo así, con la subjetividad o esta idea de lo fijo. Y es que, claro, ¿no? Si tú estás partiendo de una antropología budista, por decirlo así, o sea, de esta idea de que justamente lo que te produce el dolor y el sufrimiento es esta relación que tú tienes con la inmovilidad y con este apego que tienes hacia lo fijo, y justamente la felicidad tendría que ver con por fin deshacerte, ¿no? Desvincularte, liberarte, iluminarte, despertarte de esta noción de que eres algo fijo, ¿no? De que eres en realidad, como decías hace un momento, la existencia es eh, la enfermedad. El problema viene cuando las nociones de liberación, de sufrimiento, de felicidad y lo que sea se traslapan a un contexto civilizatorio en donde ya no solamente si hay persona, que es el concepto cristiano, que no es lo mismo que individuo, y después hay individuo, ¿no? Entonces, cuando traslapas estas nociones a un ente individual, ¿no? Donde ya tiene toda una construcción que, para no complicarla, básicamente se fomenta en la creencia exacerbada de que existes, ¿no? Entonces, pues se lee la felicidad y el dolor en otro sentido. Entonces se importan herramientas budistas, pero para aplicarlas en algo que en el fondo no es budista, por lo menos sería alérgico al budismo, que es esta noción del individuo como existencia, ¿no? Entonces, pues desde mi punto de vista se va a traducir entonces en lo que yo le llamaría esta cultura del wellness, ¿no? Que es entonces esta noción de que entonces sí, trabajar las emociones y lo que sea, pero no para desentenderte de este sí mismo ilusorio, sino ni siquiera para tener una mejor relación con él, sino justamente para que te sirva, es decir, que se sienta rico y que puedas tener una vida más funcional, ¿no? Pero funcional según los estándares del sistema, porque yo creo que también el Buda intenta que tengamos vidas más funcionales, pero en el sentido de que, bueno, pues asume la existencia, vívela como la tengas que vivir, pero no es aferrarte a la existencia, ¿no? Lo dejo por allí y pues está la pregunta de Hakim y estas cuestiones, no sé cómo lo veas. Gracias por la pregunta. Bueno, por ahí están unas cosas que se llaman las 4 nobles verdades. Y realmente es muy sutil la idea de sufrimiento. Digo, estoy diciendo es la propia idea de que las cosas desaparezcan ante nuestros ojos. Les digo, es muy sutil porque, de hecho, a nivel como de exégesis, los comentaristas de esta noble verdad dicen, es que eso les ocurre a los que tienen, digamos, una especie de ojos de fe, porque quien tiene ojos de fe en el Buda, cierra los ojos, abre los ojos y sabe que lo que está ante él hace un segundo desapareció. Es una cosa bellísima y tan sutil que cuando, por ejemplo, no sé, te mandan a meditar, ¿no? Porque eres budista, pues eres bonito y eres pelón y no sé qué. Entonces te mandan a meditar y te dicen, entrecierra los ojos. ¿Qué estás haciendo? Muchas cosas, hay miles de técnicas, no tengo problemas con eso. Pero si me meto, por ejemplo, a la segunda noble verdad, que es la verdad del sufrimiento, ahí, por ejemplo, yo te diría, cuando vuelvas a abrir los ojos, el mundo que tú viste anteriormente, de hecho ya no está. Y en el buen sentido, eso te debería hacer llorar. No, ¿cómo decirlo? No es una especie de ingenuidad de decir, no está X. No,
esto es muy duro y esto es muy claro en el budismo. Por ejemplo, el budismo es muy típico de que digan que es nihilista o que cree en el vacío, ¿no? Es la palabra que a veces más escucho con budistas o a veces con los intérpretes o con los filósofos del budismo, que es como, sí, pero si tu vacío, lo que llamas vacío es nihilista, es decir, te vale madre los demás, te vale madre tu propia relación con tus sentimientos, no, eso no es budista, eso es hacerse pendejo. Entonces, me parece que lo que en este sentido, pues, particularmente en esta idea del sufrimiento y hacia lo terapéutico, hay ciertas emociones que de hecho deberíamos agradecerlas. Y una de ellas es tener vergüenza, tener culpa, tener tristeza, porque esas emociones que yo he escuchado un montón de instructores y de cosas de la meditación, de que tienes que alejarte de ellas, de hecho son la marca de que tú eres y estás en proceso o eres llamado para ser un despierto, un Buda, pues. Eso también me parece muy relevante a nivel de sintomatología, porque si voy con un wellness y me dice, no, elimínate la culpa, puta, ese en otra voz de otro maestro budista te diría, no, úsala. Qué rico eres, tienes culpa, tienes responsabilidad. Y ahí, por ejemplo, si lo quiero conectar claramente a una lucha social, yo te diría, claramente, si tienes culpa de ver un río sucio, úsalo. Si tienes vergüenza de haber hecho una relación mal, úsala, pero no la combatas de una manera irresponsable. De hecho, así para acabar esto, ¿no? La frase, me acuerdo muy bien. Un buen budista, antes que preocuparse por sus sentimientos y emociones, así muy bueno, diría, como yo sé que son transitorios, me voy a despreocupar un poco. Pero como otra persona tal vez no lo sepa y está sufriendo más que yo, voy a dedicarme a ella. Eso sería mucho más responsable que simplemente ir a un spa. Spas modernos con bastantes clases de meditación y demás. Muchas gracias. Estamos en la recta final, ya en los minutos finales, de la que no va a ser la última conversación entre un servidor y Manuel. Esto ténganlo por seguro, de este tema y de otros. Queda abierto. Y justamente, pues bueno, no sé, ahorita quizás podemos hacer una ronda, ¿no? De cómo nos quedamos y algunas cosas finales para ir aterrizando y viendo también por dónde vamos en el futuro, ¿no? En lo personal, ¿no? Me quedo como muy agradecido, así como ahora también nos dice Hakim, ¿no? A quien también agradecemos muchísimo que estés por acá y ya sabes que acá estamos también gustosos de poder continuar nuestro diálogos. Pues yo me quedo con muchas incógnitas, como siempre, en un pensando en voz alta, sin respuestas, pero con un afianzamiento chido frente a las preguntas que consideramos como importantes y que tiene que ver justamente con que, con que hay un asunto importante aquí en lo que estamos discutiendo, ¿no? Así lo percibo yo, algo que va al fondo del asunto, o sea, que no estamos meramente haciendo gimnasia mental ni tampoco ejercicio dialéctico de ideas, sino que entraña justamente lo más hondo de dos ámbitos, por lo menos así yo lo veo, nuestro compromiso social y nuestra búsqueda espiritual, ¿no? Y por eso a mí me importa tanto en lo personal y creo que a ti también, Manuel, como discutir estos temas. Y que quede claro, ¿no? Por lo menos de mi parte, y creo que esto también coincides, estamos tratando de abordar de manera crítica y problematizar narrativas, ¿no? No en contra de ninguna persona en particular, sino justamente tratar de agarrar el toro por los cuernos y decir, a ver, o sea, realmente, ¿qué estamos haciendo, ¿no? Y yo creo que mucho se le ha disculpado a mucha espiritualidad, mucho se le ha disculpado, justamente a partir de esta escisión, perdón, entre la religión y la espiritualidad, ¿no? Entonces, partimos como una especie de convenio social más o menos acordado, sobre todo por las personas que más o menos quieren abordar de manera crítica la realidad o el mundo, pues la vida,
Y entonces hay como una especie de lugar común de que lo religioso es negativo, pues hay que combatirlo, pero lo espiritual es algo positivo, ¿no? Entonces casi cualquier cosa que se presente como espiritual de antemano ya es algo bueno, ¿no? Y no se le atreve a nombrar de una manera crítica, ¿no? Y eso yo creo que es bastante importante, como creo que lo estamos haciendo ahora, ¿no? Por un lado, Manuel, tú has recuperado, ¿no?, la noción de lo terapéutico. Yo estoy de acuerdo contigo y simplemente lo que yo quiero poner sobre la mesa es que yo siento que no es necesariamente una palabra que ayuda, ¿no?, en este momento para pensar las cosas, porque ha sido secuestrada por otras prácticas, por otras narrativas, y eso no significa que ya hay que dejarlo usar, lo que sea, simplemente a mí no me es suficiente. Por eso me gusta más como rescatar esta noción de la transformación que antes había como en esta noción de la búsqueda a lo espiritual, ¿no? Que tampoco es un anhelo al pasado, sino como una especie de análisis de decir, es que algo pasó, ¿no?, en la modernidad que justamente, digamos, ha construido una subjetividad y dentro de ella un montón de mecanismos que la fortalecen. Y para mí, mi punto de vista, y así lo leo yo, es que el budismo tiene, está en la actualidad en una trampa mortal dentro de muchas, entre otras muchas, ¿no? El peligro de que se extinga como tal, ¿no? Y que simplemente se convierta en una, como en ideas sueltas, ¿no? Que se toman como se quieran tomar, entre otras, pero más bien como en ese mismo sentido, creo que está en la navaja, en el filo de la navaja entre realmente poder dar pie a una experiencia, a un caminar, de un despertar que asuma, que asuma un budismo, lo quiero llamar crítico, pero quizás no va a tener la misma perspectiva que otras tradiciones espirituales críticas, tendrá sus particularidades, pero yo sí reconozco en el budismo un potencial crítico muy potente frente a la individualización, o sea, de la modernidad. Yo sí, o sea, esa es mi experiencia. Pero también, por otro lado, siento que muy fácilmente caería en, no el budismo, sino ciertas nociones budistas, en esto que estamos llamando, pues, la cultura del wellness y demás. Eso sería, yo acabaría con eso. Extiéndete lo que quieras en tus reflexiones finales, te escuchamos. Bueno, primero, un montón de disculpas y de vergüenza de decir que hablo desde el budismo. ¿Quién sabe qué sea eso? Yo francamente me siento totalmente rebasado, intento pensar en voz alta, ¿no? No soy nadie para... Le tengo un real, me parece una gran respeto y reverencia como para decir, no, los budistas son así. ¿Quién sabe? Ese es uno. Dos, a ver, yo creo que me lo preguntan un montón y la crítica es perfectamente dura, ¿no? A ver, tus religiones orientales o este impulso amoroso por lo oriental, llámese en esta ocasión budismo, no es nada político o tiende a no ser político. No es nada comunitario y tiende a menospreciar la idea de población, de grupo, de lucha social, la idea de revolución, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, no voy a decir la estupidez de que el Buda fue revolucionario, no me interesa acercarlo a algo así, pero lo que me parece profundamente fuerte de esta mirada o de esta forma en como lo quiero abordar es dos cosas para terminar, ¿no? Por un lado, sí entiendo que es insuficiente por la forma en como vivimos actualmente la palabra terapéutico. ¿No? Se va hacia un lado que no queremos estar por reaccionarios. Pero yo creo que en un buen sentido, tal vez una narración interna o hasta una especie de evangelio, una narración bella, a mí me ayuda y creo que ayuda a otros a entender el dolor como algo que mueve, hay que estar allí, hay que aguantar cosas.
el dolor en este sentido, bajo el sentido budista, es un muy buen punto de discernimiento de espíritus, como diría San Ignacio, como dirían otras espiritualidades. Eso me parece, como regla del espíritu, como una mejor vida, me parece muy valioso, muy, muy valioso la idea del dolor y el sufrimiento y toda la metáfora alrededor de ser algo paliativo, terapéutico o médico. ¿Por qué? Es la famosísima metáfora que a ti te gusta mucho, Elías, que es la idea de que un día llega un tipo lleno de flechas envenenadas con el Buda y le dice, ¿quién me las aventó? ¿Por qué me las arrojó? ¿Por qué tienen veneno? ¿Qué es el veneno? Y el Buda simplemente lo ve y le dice, prefiero quitarte las flechas antes que contestarte todas tus preguntas. Ese criterio me parece fuertísimo por la vida que llevamos y que no nos permite hacer mucho. Hablando también un poco como en la crítica del burgués que tiene mucho tiempo para preguntarse tonterías. Lo digo porque lo soy. Y por otro lado, hay una cosa que rescato mucho de un maestro budista que se llama Somsar Khyentse Rinpoche, en su mundo muy aparte que se llama Tíbet, y después en su choque cultural con la modernidad, particularmente con Inglaterra y Estados Unidos, pero también con China, que ha cambiado muchísimo, y que China en ese sentido es el de mayor población budista del mundo, y por cierto creemos que va a ser la próxima potencia. Bueno, frente a este gran escenario mundial, dice algo muy fuerte, dice, antes el budista no tenía miedo de contar historias nuevas. No tenía miedo porque sabía que su religión estaba viva. Ahora el budista, me voy a poner en esa posición, tiene mucho miedo porque lo único que ve es grandes maestros del pasado. Para mí es una gran invitación para que sí respete a los maestros del pasado, pero también que hay una especie de impulso moderno o actual de seguir pensando y que esto no está cerrado. Creo que ocurre también en la Iglesia Católica, ocurrió sobre todo, por ejemplo, en la Teología de Liberación, pero ahí también me parece que es realmente una puerta que uno puede ir a tocar y que cualquier otra persona, que sea como, en este caso como yo, que se sienta enamorado de alguna tradición en particular, hay que ser valientes a la crítica, hay que ser valientes a hablar en voz alta y también de alguna manera valientes a equivocarse y está bien. Eso también hace justamente esta falsa dicotomía entre religión y espiritualidad, porque la religión ya está consumada y la espiritualidad parece que genera cosas creativas. Yo creo que no, yo creo que las religiones son profundamente espirituales porque siguen estando vivas y eso es mucho también del impulso que ahora me tiene hablando contigo, ¿no? Es decir, para acabar, el propio budismo me pide a mí que hable y no solamente como una especie de comentador intelectual. Creo que bajo ciertas prácticas lo obliga. Y eso también me parece importante. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, Manuel, gracias a todas y a todos quienes estuvieron pendientes de esta conversación, la cual vamos a descargar y la subimos en YouTube, donde podrán encontrarla para volverla a verla o compartirla, ¿no? Ojalá pues sigan también sintonizando nuestras reflexiones. Aquí en Blog Amanecer, pues es un poquito lo que queremos abrir. Somos un espacio entre amigos y amigas. No siempre estamos de acuerdo, pero por otro lado, pues tampoco hay una tirada, no hay una, ¿cómo decirlo? Pues no es un comité, no es nada por el estilo. Somos eso, amigos y amigas, que pues nos interesa ofrecer un poquito de reflexión y de materiales sobre estos temas, quizás no con la mejor calidad tecnológica, lo que sea, pero sí que le echamos muchas ganas a la hora de reflexionarlo. Pues bueno, invitarles por lo tanto que nos sigan en redes sociales, que estamos en Instagram, en YouTube y en Facebook. Y esperen, incluso la próxima semana tendremos otro Pensando en Voz Alta y así consecutivamente. Muchísimas gracias, bendiciones y estamos en contacto.